En esta ocasión vamos a hacer la introducción al tema de soluciones que vamos a ver durante el curso. El objetivo de este tema será conocer los fundamentos de soluciones que son necesarios para evaluar las propiedades termodinámicas de sistemas homogéneos multicomponentes. Nosotros vamos a trabajar diferentes tipos de soluciones. La primera va a ser una solución multicomponente en fase gaseosa y cuyas propiedades se encuentran de forma tal que se comporta como gases ideales, y va a ser nuestro modelo base. ¿Okay? Nosotros vamos a utilizar un par de propiedades termodinámicas que se llama fugacidad, que se denota con la letra F. Aquí, por ejemplo, sería la letra F, el subíndice I, que significa que es para el componente I en una solución, y el superíndice V para indicar que es en fase gaseosa. Entonces, con este sombrerito que tiene en la parte superior, diríamos que se llama fugacidad parcial del componente I en la fase gaseosa. Cuando estamos en una solución de gases ideales, esa fugacidad va a ser igual a la presión parcial. Más adelante en el curso veremos cómo se obtiene esta relación. Adicionalmente, utilizaremos el concepto de coeficiente de fugacidad, que se nota con la letra griega phi, y nuevamente sería el coeficiente de fugacidad parcial del componente I en una solución gaseosa. Si la solución es ideal, entonces el coeficiente para cualquier componente en la solución es exactamente igual a 1. Luego vamos a extender estas soluciones ideales cuando, por ejemplo, en fase gaseosa trabajaremos con un gas que se encuentra en unas condiciones diferentes de gases ideales. En este caso, pues la fugacidad parcial del componente se ve un poco modificada porque aparece el término fugacidad, coeficiente de fugacidad del componente I. Fíjense que es el coeficiente de fugacidad, no aparece el sombrerito. Esto significa que es coeficiente de fugacidad del componente puro. Por esa razón es que el coeficiente de fugacidad parcial, cuando la solución es ideal y el gas se comporta como un gas real, es igual al coeficiente de fugacidad del componente puro. Por otra parte, también introduciremos cómo se calculan las propiedades de una solución líquida ideal. En este caso, se introduce el coeficiente de actividad denominado con la letra gamma, y cuando la solución es líquida ideal, este gamma es igual a 1 para todos los componentes. Por su parte, el coeficiente de fugacidad, la fugacidad parcial del componente I va a ser igual a la fracción molar multiplicado por una fugacidad que vamos a llamar estándar, y más adelante vamos a ver qué valor toma esta fugacidad parcial. ¿Okay? Por último, vamos a tratar con soluciones no ideales, también en fase líquida y en fase vapor. En la fase vapor, pues el cambio principal viene precisamente con ese coeficiente de fugacidad parcial. En este caso ya no es ni siquiera, ya el coeficiente de fugacidad parcial no es igual a 1, tampoco es igual al coeficiente de fugacidad parcial, sino que va a tener una expresión en donde se puede determinar cuál es el coeficiente de fugacidad parcial en una solución gaseosa no ideal. ¿Okay? Con respecto a la fugacidad parcial del componente I en la fase vapor, pues es prácticamente muy parecida a las soluciones ideales, con la diferencia es en el coeficiente de fugacidad parcial, ya se calcula un poco diferente. Cuando tratamos con soluciones líquidas no ideales, entonces la principal diferencia viene que el coeficiente de actividad ya es diferente a 1. Ahora vamos a tener unos modelos que se llaman modelos de coeficientes de actividad, que son unas ecuaciones que nos permiten predecir cómo se comporta ese componente I en la solución, líquida, y entonces el coeficiente de fugacidad parcial se va a ver un poco modificado. Ya vamos a tener un coeficiente de actividad diferente de 1, igualito multiplicado por la fracción molar y por una fugacidad de referencia. ¿Okay? Entonces aquí introducimos lo que se llaman propiedades de exceso, ¿okay? Que entonces se denomina generalmente con un superíndice E mayúscula. Entonces, como aplicaciones a estas cálculos de propiedades, lo vamos a hacer para proceso de mezclado, y también va a ser de uso fundamental en equilibrio de fases. ¿Sí? Nosotros nos vamos a focalizar
en equilibrio líquido-vapor. Y que a manera de recordatorio, pues simplemente vamos a analizar o a desarrollar cuáles son las ecuaciones que nos permiten calcular las propiedades de, como les dije, una fase, una solución líquida y una solución vapor. O sea, si tuviésemos un experimento como este de una destilación simple, en donde tendremos una solución líquida, vamos a suponer binaria, dos componentes líquidos, los queremos separar, pues una vez que nosotros calentamos esta solución hasta que se forme esa fase de vapor va a ascender para luego condensar en este condensador, ¿sí? Y se forma nuevamente una fase líquida, pero con la diferencia que esta fase líquida ahora está enriquecida en el componente más volátil. Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros vamos a, desde el punto de vista termodinámica, sería una etapa de separación ideal y es el fundamento para luego escalar este proceso de separación a nivel industrial, en donde ya se utiliza la destilación fraccionada, que es una serie de secuencias de etapas de separación. Este proceso de separación por destilación ocupa cerca del 80% en la utilización en los procesos industriales y como podemos ver representa el 70% del costo de capital. Por lo tanto, deberíamos estar en capacidad de poder predecir bastante bien cuáles son las condiciones óptimas de operación para obtener un proceso de separación eficiente. ¿Okay? Entonces, antes de abordar este tema, entonces tenemos que introducir algunas propiedades de los líquidos puros que van a ser utilizadas posteriormente durante el curso. Entonces, como vamos a hacer equilibrio líquido-vapor, pues estaremos interesados en conocer cuál es la energía requerida para formar esa fase vapor, suponiendo que estamos en un líquido que vamos a vaporizar. ¿Okay? Entonces, esa cantidad de calor la podemos estimar a partir de la ecuación de Clausius, ¿no? La ecuación de Clausius lo que nos indica es que en un diagrama PT con dos fases, llamamos alfa y beta, puede ser cualquiera, líquido, vapor, sólido, pero nosotros vamos a focalizar líquido y vapor, va a haber una línea de saturación que va a ser la frontera entre esas ambas fases, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos predecir las condiciones en la línea de saturación y la cantidad de energía requerida para que un componente en una fase alfa pase a la beta y que de una fase beta pase a una fase alfa, ¿no? Entonces lo que sí sucede sobre la línea de saturación es que el delta G, el cambio de energía libre de Gibbs, es igual a cero. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nos puede servir esto para estimar las propiedades? Bueno, nosotros conocemos ya que el cambio de la energía libre de Gibbs se puede estimar a partir del volumen molar del fluido multiplicado por el cambio de presión menos la entropía que tenga ese fluido en la fase por el delta T. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es escribir esa ecuación, esa relación tanto para la fase alfa como para la fase beta. ¿Okay? El siguiente paso es que nos están diciendo que el cambio es igual a cero. Entonces restamos ambas ecuaciones, y llegamos a esta ecuación, que el G en la fase beta menos el G en la fase alfa debe ser igual a la diferencia de los volúmenes multiplicado por el dP menos la diferencia de la entropía multiplicado por el dt. En forma de delta, pues nos queda que el cambio de energía libre de Gibbs de la fase alfa a la fase beta es igual al cambio del volumen molar por dP menos el cambio de la entropía por el dt. Y todo eso debe ser igual a cero. Con esa relación, pues lo podemos reescribir de la siguiente manera, ¿no? Nos queda entonces ahora que el cambio parcial de P con respecto a T cuando el delta G es igual a 0 debe ser igual al delta S entre el delta B, ¿okay? De cambio de fase, ambos de cambio de fase. Si por un lado se supone que este proceso de transferencia de masa entre las dos fases es un proceso reversible, entonces podemos estimar que el cambio de entropía debe ser igual al calor entre la temperatura de la frontera, ¿verdad? Y ese calor, como un sistema abierto, pues simplemente va a ser igual al delta H. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos el cambio de entalpía de la fase alfa a la fase beta dividido entre la temperatura de saturación y el delta de volumen molar en el cambio de fase. ¿Okay?
Entonces, esta ecuación, así como está, lo que nos ayuda es a predecir es que si nosotros tenemos una temperatura de saturación y una presión de saturación, la pendiente de la curva de la línea de saturación nos relaciona directamente con el cambio de energía o entalpía, el cambio de fase, el cambio de volumen y la temperatura de saturación. Y ese es el uso principal. En nuestro curso, si nos focalizamos a la fase líquido-vapor, vamos a reescribirla para que el cambio sea en esa fase, pues. De esa manera, bueno, ya sabemos que el delta G es igual a 0, entonces yo puedo reescribir esta cambio parcial entre el cambio total, sería el delta P de saturación entre delta T, va a ser igual al delta H de vaporización entre la temperatura de saturación y delta B de vaporización. Ahora bien, si este proceso de cambio de fase ocurre a unas condiciones de presiones bajas, entonces el volumen molar del gas suele ser mucho mayor que el volumen molar del líquido. Por lo tanto, este delta B se puede decir que es aproximadamente igual al volumen molar del gas, ¿sí? Con eso en dicho, pues, entonces nosotros sustituimos aquí delta B por la relación, la ley de gases ideales, el volumen es RT entre P, y podemos reescribir esta ecuación hasta que obtenemos que el cambio de el logaritmo neperiano de la presión de saturación, pues simplemente es igual delta H de vaporización entre R de T entre T al cuadrado. Esta T es la temperatura de saturación. Y esta ecuación es la que se denomina ecuación de Clausius-Clapeyron, que la vamos a utilizar durante el curso. ¿Okay? Otras propiedades que nos pueden ser interesantes es la densidad de la fase, que nos permite relacionar la densidad a una condición de líquido con la densidad a otra condición, ponderado por por las densidades reducidas, ¿sí? Y esas densidades pueden ser estimadas utilizando la ecuación de Wick, que simplemente es una función del Z crítico con la temperatura reducida. Y bueno, tenemos aquí las condiciones que el Z crítico debe estar entre 0,25 y 0,29 y la temperatura reducida menor a 0,99. Otra relación que es de mucha utilidad es la ecuación de Racket, con la cual podemos calcular el volumen molar de saturado de líquido como una relación muy sencilla entre el Z crítico, volumen molar crítico y la temperatura reducida. ¿Okay? Si quisiéramos ya calcular, por ejemplo, estimar el volumen de un líquido subenfriado, pues se puede hacer uso de dos parámetros adicionales como este beta, que se llama coeficiente de expansión volumétrica y nos relaciona cómo cambia el volumen con la temperatura a presión constante, y kappa, que es la compresividad isotérmica y nos relaciona cómo cambia el volumen con respecto a la presión a temperatura constante. Estos parámetros suelen combinarse con el cambio total del volumen molar, que es este que tenemos aquí, y llegamos a la ecuación que el cambio del volumen molar está relacionado con el volumen molar, el beta delta T, menos volumen molar por kappa delta P. Lo podemos integrar entre dos volúmenes o volúmenes de referencia y nos queda esta relación. Entonces esta relación nos permitiría estimar cuál sería el volumen molar de líquido si conocemos beta y kappa. ¿Okay? Este beta, por lo general es siempre positivo, en kappa es siempre también es siempre positivo, y quizás puede ser de mayor utilidad cuando estamos alrededor del punto crítico como líquido subenfriado, pero una vez que estamos muy alejados del punto crítico, pues ya se toma que estos valores tienden a cero, o lo que se dice que el líquido es que el líquido es incompresible, o sea, no cambia con respecto a la presión. ¿Okay? Esas serían las relaciones que podríamos estar utilizando durante el curso para estimar las condiciones, ¿cómo se llama? Propiedades del líquido puro. ¿Okay? Como vimos anteriormente, los parámetros que nos permite decir cómo son las propiedades de los componentes en las soluciones líquidas y gaseosas, ideales o no ideales, es la fugacidad y el coeficiente de fugacidad. Por eso ahora vamos a ver cómo podemos estimar estos dos parámetros. ¿Okay? La fugacidad realmente es una propiedad termodinámica que tiene unidades de presión y que se utiliza en lugar
está relacionada directamente con la energía libre de Gibbs, y es una manera de poder calcular una propiedad que se llama potencial químico, que vamos a ver más adelante, que sería cómo es la energía libre de Gibbs de un componente en la solución. Eh, en vez de calcular ese potencial químico que está relacionado con el trabajo requerido para que ocurra la transferencia de masa entre una fase y otra, o que nos describa cómo es el equilibrio de fase, se utiliza la fugacidad. ¿Okay? Entonces, partiendo de que sabemos que la energía libre de Gibbs de un componente puro, ¿sí? Se puede estimar por BDP menos SDT. Lo que se hizo fue restringir este cálculo a temperatura constante por conveniencia, porque no tenemos cómo estimar la entropía, ¿verdad? Entonces, por conveniencia decimos que este proceso ocurre a temperatura constante, pues no queda que el delta G es una relación de volumen molar de P. ¿Okay? Entonces, lo primero que se hizo fue escribir esta ecuación para un gas ideal. Si fuese un gas ideal, pues lo que hicimos aquí fue sustituir que el volumen es RT entre P. ¿Okay? O sea que es igual a RT por el cambio del logaritmo neperiano de P. De forma integrada, puede ser energía libre de Gibbs molar del componente puro en una solución ideal, perdón, del componente puro como gas ideal es igual a RT logaritmo de P y una constante de integración. ¿Okay? Si lo escribimos para un componente en una fase gaseosa que no se comporta como gas ideal, pues por analogía debería ser una expresión similar, con la diferencia pues que la presión ya no es una presión de gas real, de gas ideal. Y ahí es donde entra el término fugacidad. ¿Okay? Ese término fugacidad es, como lo dije anteriormente, se nota con la letra F y tiene la única restricción que cuando la presión del sistema tienda a cero, el valor de la fugacidad debe tender a ese valor de presión, es decir, debería valer el valor de la presión de gas ideal. ¿Okay? Estas dos ecuaciones se pueden restar diciendo que tenemos como punto de referencia el comportamiento de gas ideal. Entonces nos quedaría G entre menos G de gas ideal, y aquí nos queda la relación RT logaritmo neperiano de fugacidad entre la presión. Esta relación fugacidad entre presión es lo que se denomina coeficiente de fugacidad. Y si vemos el lado izquierdo, pues esto aquí tenemos una propiedad residual. Entonces el coeficiente de fugacidad de un componente es igual a el G residual, o la energía libre de Gibbs residual, entre RT. ¿Okay? La restricción del coeficiente de fugacidad pues simplemente es que la presión, cuando la presión tiende a cero, la fugacidad del componente debe tender a 1. ¿Sí? Y si recordarán, estos eran los parámetros que nos permiten diferenciar una solución de gases ideales con una a presiones bajas y una solución de gases una solución ideal de gases a presiones de gases reales. ¿Okay? Ahora bien, teniendo cuáles son las ecuaciones, o cómo se define la fugacidad y el coeficiente de fugacidad, vamos a aplicarlo a las dos fases que vamos a trabajar. Primero sería trabajarlo con gases ideales, es decir, vamos a estar, si hacemos un diagrama PV, vamos a decir cuál será la fugacidad en el punto A o en el punto B, que es donde tenemos gas. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el coeficiente, el logaritmo de la fugacidad es igual a B entre T, B, que es el volumen molar, entre RT de P. ¿Okay? Esto sería para un gas real, ¿verdad? Si ahora queremos escribir esto para un gas ideal, pues sería que el logaritmo el logaritmo neperiano de P va a ser igual a 1 entre P multiplicado por el diferencial de P. ¿Sí? Entonces restamos las dos relaciones porque nos conviene, y nos queda que el cambio del logaritmo de F entre P es igual a la diferencia entre volumen entre RT menos 1 entre P de P. ¿Sí? Este término que está aquí, volumen molar entre RT, es igual a Z entre P, y aquí nos queda 1 entre P, así que podemos sacar factor común P, y por el lado izquierdo nos queda que el cambio del logaritmo del coeficiente de fugacidad, entonces sería igual a la diferencia entre Z menos 1 de P entre P.
nosotros podemos integrar eso y nos quedaría entonces que si queremos estimar el coeficiente de fugacidad, pues lo que tendremos que hacer es integrar entre una presión tendiendo a 0 y P de Z menos 1 de P entre P. Esto nos habilita que ya utilizando cualquier ecuación de estado podemos determinar el coeficiente de fugacidad, ¿sí? Por ejemplo, si utilizamos la ecuación del virial, pues nos queda con un solo término, o el segundo término de la ecuación del virial, pues nos queda muy fácil ver que el coeficiente de fugacidad es igual a z menos 1. Muy sencillo, ¿ok? Recuerden que como estamos utilizando solamente el coeficiente b, esto puede ser válido a presiones bajas a moderadas, ¿sí? Por el contrario, también podríamos utilizar alguna ecuación de estado cúbica, por ejemplo la de Swabber-Relish-Wong o la de Penn-Robinson, y estas serían las relaciones que deberíamos utilizar. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo sería la fugacidad para líquidos, ¿sí? Si estamos hablando de líquidos comprimidos, lo que estamos diciendo es que estamos interesados en saber cuánto es la fugacidad en el punto D o en el punto C, ¿okay? Que sería líquido saturado y líquido comprimido. Pues la expresión es equivalente a gas. La única diferencia es que el volumen es volumen molar de líquido, ¿sí? Como estamos en esta parte, pues ya si quisiéramos comparar, recuerden que cuando gases comparamos con gas ideal, en esta parte no tenemos gas ideal, entonces podemos tomar como punto de referencia la fugacidad en el punto C o una fugacidad de referencia, ¿ok? Por lo general tomamos el punto C. Si hacemos el mismo procedimiento, pues nos quedaría que el logaritmo de la fugacidad entre la fugacidad de referencia es volumen entre RT, ahora que el volumen sale de la integral porque decimos que el líquido es incompresible, y nos quedaría que el integral es simplemente volumen delta P entre RT, ¿sí? De esta manera, si quisiéramos saber cuál es la fugacidad en el punto D, pues la fugacidad en el punto D va a ser igual a la fugacidad en el punto C por la exponencial de diferencia de presión, presión en el punto D menos presión de saturación, volumen molar del líquido en el punto C entre RT. ¿Okay? Esta exponencial es lo que se llama exponencial de Poynting, ¿sí? Lo único que nos queda definir es cuánto vale la fugacidad en el punto C. Y como sabemos que el delta G es igual a 0, entonces, ¿qué va a pasar? Si el delta G es igual a 0 cuando hay cambio de fase, la fugacidad en el punto B tiene que ser igual a la fugacidad en el punto C. Y sabemos que la fugacidad en el punto B es igual a el coeficiente de fugacidad en el punto saturado por la presión de saturación. Así que ya sabemos cuánto vale la fugacidad en el punto C. Calculamos para vapor saturado es igual a la de líquido saturado, y simplemente si queremos el punto D corregimos con la ecuación de Poynting. ¿Okay? De esta manera tendríamos ahora cómo se calcula la fugacidad tanto en la fase líquida como en la fase vapor y en el punto saturado. En resumen, podríamos calcular el coeficiente de fugacidad de un componente. Vamos a suponer que lo hacemos en fase gaseosa y utilizamos una ecuación de estado cúbica de la siguiente manera. Primero tenemos que saber cuáles las condiciones de temperatura y presión. Si vamos a utilizar una ecuación cúbica, pues sabemos que hay unos parámetros A y B característicos de estas ecuaciones. Calculamos esos parámetros. Eso nos permite calcular el factor de compresividad y de ahí ya podemos calcular el coeficiente de fugacidad y la fugacidad en sí. ¿Okay? Es unos pasos muy sencillos. Y para ejemplificar este proceso, vamos a suponer que tenemos este problema que queremos resolver. Pues nos dicen, grafiquen la variación del coeficiente de fugacidad para un componente acetileno a 373 grados Kelvin en función de la presión. Y nos dan 5 niveles de presión, 1, 5, 10, 25 y 50. Hágalo con la ecuación de Penn-Robinson y la ecuación de Vidal con dos términos. Y las propiedades del acetileno son las que se muestran en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, simplemente con esta información seguir los pasos para calcular la fugacidad. Tenemos temperatura, tenemos las presiones, calculamos los coeficientes de la ecuación de estado, en el caso de Penn-Robinson, luego calculamos los Z y el coeficiente de fugacidad. ¿Okay? Vamos a resolver esto utilizando Python.
Entonces vamos a resolver esto utilizando la ecuación de Penn-Robinson. Estas son las ecuaciones que debemos implementar. ¿Okay? Necesitamos aquí cargar el módulo de NumPy para hacer los cálculos, y para hacer el gráfico vamos a utilizar la librería de Matplotlib. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense, aquí tenemos la temperatura 373 y los diferentes niveles de presión. Tenemos que evaluar el coeficiente de fugacidad a cada uno de estos niveles de presión. ¿Sí? Entonces vamos primero con la ecuación de Penn-Robinson, o una función de la ecuación de Penn-Robinson. Como pueden ver, aquí tenemos temperatura crítica, omega, la temperatura de presión reducida, alfa, A y B. Este código nos permite escribir la ecuación cúbica. Fíjense que aquí tenemos los coeficientes de la ecuación cúbica de Penn-Robinson y los resolvemos utilizando la función nproots. ¿Sí? De aquí vamos a tener tres raíces de z. Nos interesan solamente las reales y las ordenamos. Entonces, para quedarnos con las reales, utilizamos este código y luego los ordenamos utilizando la función sort. Entonces, bueno, ya una vez que la tenemos ordenadas, vamos a suponer que tenemos una o dos raíces. ¿Okay? Si tenemos más de dos raíces, pues nos quedamos con la mayor, y si no, nos quedamos con la raíz que tengamos. Y suponemos que es gas porque nos están dando condiciones en que en teoría debería ser gas. Si usted quiere estar seguro, pues debería calcular la presión de saturación o la temperatura de saturación y verificar la condición del sistema. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos z, pues podemos calcular el logaritmo de la coeficiente de fugacidad y calculamos la fugacidad, que es lo que nos interesa. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es implementar esta función para los diferentes niveles de presión, que es lo que tenemos aquí. Simplemente corremos esto y vamos a insertar una celda aquí para ver los valores. ¿Sí? Si usted quiere ver los valores de la fugacidad, fíjense, tendríamos este primer valor, sería el coeficiente de fugacidad cuando la presión es 1, y este 0.84 el coeficiente de fugacidad cuando la presión es 50 bar. ¿Okay? Repetimos eso mismo para la ecuación del virial de dos términos. Es bastante directo, ya esto sí es una evaluación porque no tenemos que resolver ecuación cúbica, y la vamos a implementar en una función llamada funEB, ecuación del virial, muy simple. ¿Sí? Esta función la evaluamos para cada una de las presiones nuevamente, y nuevamente vamos a ver las diferencias. Vamos a insertar aquí y colocamos aquí phi B. Y entonces aquí tenemos la diferencia, va de 0.99 hasta 0.86. Para verlo de forma gráfica, hacemos el gráfico. Entonces aquí tenemos cómo va cambiando. Prácticamente cambia en línea recta. Podemos observar que para los primeros 10 bares, ¿cómo se llama? La predicción de ambas ecuaciones son bastante similares, pero a partir de 10 ya es importante la diferencia. Yo tomaría como valores más cercanos a la realidad el que me dice la ecuación de Penn-Robinson, porque la del virial, pues como dijimos anteriormente, tenemos solamente utilizando el segundo término, el segundo coeficiente del virial, así que su predicción debería ser bastante buena para presiones bajas hasta moderadas. Quizás pero aquí vemos que ya 15 bar es bastante la diferencia. ¿Okay? Bueno, de esta manera se calcula el coeficiente de fugacidad utilizando ecuaciones de estado. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.